Buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 5 de mayo. Sin lugar a dudas que independientemente de lo caliente el escenario de la opinión pública debido a la campaña electoral en nuestro país, hay temas que por su relevancia y su importancia tienen que captar la atención de nuestros contribuyentes. Y es que en medio de esta campaña prácticamente pasa por desapercibido totalmente que el 30 de abril, el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó ante el Senado de la República y depositó el informe anual de la Cámara de Cuentas de nuestro país, mediante el cual el gobierno central tiene que cumplir, y en nombre además de las instituciones autónomas y descentralizadas, en la obligación de presentar al 30 de abril un informe anual sobre el manejo de las cuentas de la República. Entiéndase, todo lo que es el presupuesto de ingreso y ley de gastos públicos de la nación, del gobierno central, como de las instituciones autónomas y descentralizadas, y ese informe anual de la Cámara de Cuentas, una vez que cumpliendo con el mandato constitucional, el Senado de la República y la Cámara de Diputados también conocen el mismo, lo debaten y lo aprueban, es el que teóricamente le da descargo al gobierno por las cuentas de la República en el año fiscal anterior, entiéndase, en el año 2015. Llama la atención que he sido de los pocos analistas económicos y financieros que durante muchos años he estado invitando la atención de nuestros contribuyentes, que son los que pagan los impuestos, por supuesto, acerca de la importancia de ese informe anual de la Cámara de Cuentas y de las implicaciones que tiene que el Congreso Nacional no le ponga atención y no lo apruebe dentro de un plazo prudente, como ocurrió ya con un gobierno que terminó su ejercicio presidencial en la década de los 80. Es importante pues destacar este punto porque muchas veces tenemos la opinión de que nuestros contribuyentes, independientemente de que, como lo acaba de decir el propio señor presidente de la República, óigase bien, el presidente Danilo Medina acaba de decir, publicado en la sección económica del periódico Hoy, aquí no se puede pensar en subir impuestos. El pacto fiscal, dice el señor presidente, debe enfocarse en resolver el problema de la evasión y del gasto tributario. Quien les habla como ex secretario de Estado de Finanzas y que tuvo que lidiar con todas estas materias, muy especialmente todo lo que se refiere a impuestos, cargas y contribuciones, ha venido señalando en nuestros comentarios que la carga que están recibiendo ustedes, amigos contribuyentes, por la vía del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, más conocido como ITEVIS, es una carga extremadamente pesada porque un 18% que grava prácticamente con muy pocas exenciones todo lo que consume el pueblo dominicano, se ha convertido efectivamente en una carga que está erosionando el presupuesto familiar. Dicho así, esto parecería algo, y excúsenme la expresión, algo teórico. Pues bien, para uno aterrizar el efecto que tiene, amigos contribuyentes, lo que es ese impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, más conocido como ITEVIS, veamos lo siguiente. Por ejemplo, en una compra de supermercado de unos 4.157 pesos con 90, el ITEVIS lo grave, ese 18%, con 519 pesos con 37 centavos, para un total de 4.677 con 27. Óigase bien, el ITEVIS representa de esa compra de 4.000 pesos, unos 519.37 pesos, que son alimentos y eventualmente y bebidas nutritivas que deja de comprar un contribuyente. Si lo tomamos por el lado de una compra en una farmacia,
independientemente de que hay medicamentos que están exentos, sobre una compra de unos 6.095 pesos con 89 centavos. El ITEVIS representa 884 pesos con 8 centavos. ¿Por qué le damos tanta importancia a este tema? Porque independientemente de que cuando ustedes van, como en ese caso de un contribuyente que fue a un supermercado e hizo una compra por ese monto que señalamos de 4.677 pesos con 27 centavos, cuando ese contribuyente paga con una tarjeta de crédito, ya ha pagado un ITEVIS, lo vuelvo a repetir, de 519 pesos. Pero cuando va a pagar su tarjeta de crédito en el banco del que él es cliente, automáticamente al pagar con un cheque, ¿verdad?, o en la forma que pague, con tarjeta, habiendo pagado con tarjeta de crédito, ahí también se le aplica un 0.15% por cada cheque que una persona emite. ¿Qué puede representar ese cheque para que ustedes tengan una idea y lo recuerden? Cargos como 27 pesos con 62 centavos, 45 pesos por un monto de un cheque, 124,65, 36 pesos, 24 pesos, 59 pesos. Es decir, que una persona después de haber pagado ITEVIS en un supermercado, cuando paga la tarjeta de crédito, vuelve entonces a ser cargado con un 0.15%. Razón tiene el presidente de la República cuando dice que aquí no se puede pensar en subir impuestos. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos momentos. Recibir tus remesas ahora es más fácil, rápido y seguro. Banreservas cuenta con una red de más de 20 aliados y más de 250 oficinas a nivel nacional. Además, puedes retirar tus remesas con tu débito chip Banreservas a través de nuestra red de cajeros o realizar consumos en miles de establecimientos en todo el país. Banreservas, el banco de los dominicanos. 100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría. Amplía tu negocio con el Banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleon.com.do. Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuando con el reporte Saladín, quisiéramos continuar este comentario relacionado con el tema de los impuestos que tocó el señor presidente de la República. Y cuando él explica
que el impuesto sobre la renta es el más alto de la región, ya que el promedio es de un 25% y aquí en República Dominicana está en un 27%, creo que ahí habría que también recordar que hace muchos años ya, cuando en este país por primera vez se adoptó una ley de impuestos sobre la renta en 1962, dentro de esas cosas que ocurren inexplicables, se gravó con un 48% el impuesto sobre la renta y además un impuesto complementario de un 3%. Por supuesto, eso provocó los niveles de evasión fiscal que se dieron en esos periodos. La realidad es que hoy, dentro de lo que la carga que lleva impositiva cada contribuyente dominicano, hay que repensar muy bien este tema, porque la clase media y los sectores de bajos ingresos de nuestro país, con ese 18% de ITEVIS, y muchas veces hay que recordar que con esa facilidad que caracteriza a algunos consultores y asesores extranjeros de organismos, muchas veces uno oye hacer recomendaciones que dicen, no, lo que hay es que subir el ITEVIS. Hay que tener mucho cuidado ya con esos niveles de ITEVIS en cualquier país, aunque hay países que por el nivel de ingresos que tiene la población, eventualmente podrían soportar un ITEVIS de ese tipo. Pero queremos enfatizar que dentro de la estructura que tiene ya el Estado Dominicano, lo que ha provocado los déficits fiscales y por otra parte la necesidad de analizar a fondo la calidad del gasto público, se impone que las prioridades dentro del Estado vayan a seguridad, orden público, justicia, salud y educación. Hay que limpiar de mucha de la grasa excesiva que tiene hoy el Estado por la vía de instituciones que se solapan unas a otras, que se duplican unas a otras y que prácticamente ejercen las mismas funciones, realmente elevando la carga que lleva el Estado, independientemente de que muchas veces se crea que el Estado es el mayor generador de empleos de un país. Creo que en esta coyuntura, como lo acaba de decir el propio señor presidente, aquí no se puede pensar en subir impuestos. Sí hay que ponerle atención a las exenciones y exoneraciones. Nosotros que a lo largo de toda una vida hemos promovido el desarrollo turístico de la República Dominicana a través de los diferentes cargos y posiciones, secretario de Estado de Finanzas, gobernador del Banco Central, administrador general del Banco de Reserva, decimos definitivamente son bienvenidos todos los hoteles, pero cuando la capital también, Santo Domingo, tiene hoteles que están exentos del pago del ITEVIS también, sería preferible que esos hoteles se fuesen muy especialmente a la región suroeste de nuestro país, porque definitivamente las exenciones que tiene el sector deberían de ser para provincias que aún no participan del desarrollo del turismo en materia de generación de empleos y sobre todo de divisas también. Pero, lo repetimos, este tema es fundamental y sobre todo que nuestros contribuyentes se interesen en darle seguimiento al tema de los impuestos y de la tributación, porque son ustedes los que finalmente pagan los mismos. Quisiéramos ahora pasar a algunos temas de carácter internacional y muy especialmente un tema al que le damos seguimiento de una manera permanente. 3 titulares deben llamar la atención esta vez de la República Dominicana. Haití. Las ONG en Haití confían en que cumbre humanitaria dé visibilidad al país, es decir, Haití. Se están refiriendo a la cumbre mundial humanitaria que se celebrará este mes en Estambul, Turquía, del 23 y 24 de mayo del presente mes. Ya en Haití se formó un comité de coordinación de ONGs, CCO, que va a participar en esa conferencia de las Naciones Unidas, la Cumbre Mundial Humanitaria, que tiene por objetivo especialmente preparar a los países más vulnerables para manejar los riesgos de cambio climático y los desastres naturales. Lo interesante de esto es que, como lo dicen las ONGs haitianas, país que tiene, como lo dijo Bill Clinton ya
en una oportunidad que después de la India el país que más ONGs tenía en el mundo era Haití, 10.000 ONGs. Ellos están pidiendo y solicitando tener más visibilidad en esta cumbre mundial humanitaria en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo, para poder captar todavía más donaciones. Hay que recordar que recientemente ya el gobierno de Haití pidió a la ONU 193 millones de dólares, pero que en el contexto actual a nivel mundial, con catástrofes y terremotos como el del Ecuador, unido también prácticamente al flujo de refugiados e inmigrantes fruto de guerras y conflictos, prácticamente Haití se va a ver en una situación, si es que quiere tener más visibilidad, muy difícil para poder recibir más ayuda humanitaria. La realidad es que con la situación política de Haití, donde prácticamente 3 titulares también se agregan, Haití seguirá con un gobierno provisional. Otro periódico señala que no hay que seguridad de segunda ronda electoral en Haití, y un tercer titular persiste tranque en elecciones en Haití. La realidad es que prácticamente el gobierno interino, que iba a durar unos 120 días después del 7 de febrero, cuando se llegó a un acuerdo entre el gobierno saliente de Martelly y el presidente del Senado, presidente interino, para organizar la segunda vuelta de las elecciones, que debió de haberse celebrado el 20 de abril, asumiendo el presidente de Haití funciones el 14 de mayo del presente mes, elecciones que también fueron pospuestas. Ahora el presidente interino de Haití dice que posiblemente el calendario electoral que se definirá para la segunda ronda de las elecciones en ese país será alrededor del mes de octubre del presente año, cuando se renove una parte de la membresía del Senado del vecino país. Hay que pensar que prácticamente esta es una situación en la que la comunidad internacional ha agotado ya su paciencia para ver cómo en Haití, después del 2010, cuando se celebraron esas elecciones con el gobierno que asumió en el 2011, prácticamente no ha habido formas de cumplir con un calendario electoral. Y la razón esta vez, de parte del actual gobierno de Jocelyn Priver, es que se nombró una nueva comisión verificadora de los resultados de las frustradas elecciones en la segunda vuelta. Bien, amigos, hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Crece tus ahorros y gánate hasta 1 millón. Crece tus ahorros con 3 premios de $500,000. Deposita tus 500 para que te ganes el millón. Crece tus ahorros y hazte millonario. Por cada 500 pesos de incremento en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros, corriente o de nómina, participas para ganar hasta $1,000,000. Las cuentas Ahorro Más generan el doble de oportunidades. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos, continuando con el tema que acabamos también de iniciar el comentario, es que aparentemente, como lo ha dicho un profesor norteamericano que escribió un libro sobre la situación de Haití, es que en Haití prácticamente en cada situación donde se salen de la institucionalidad, prácticamente es una práctica continua la de caer en situaciones de gobiernos de facto. Se da por un hecho ya que prácticamente se le va a solicitar al Senado de Haití la prórroga del mandato del presidente Jocelyn Priver, presidente interino, y este ha estado dando señales al nombrar una comisión verificadora de las frustradas elecciones presidenciales,
tanto en su primera vuelta como la que se frustró del 20 de abril, se entiende que esa decisión provocará todavía más tensiones, agravando la situación de Haití, un país donde hay más de 700.000 haitianos, de acuerdo con la ONU, con las Naciones Unidas, que necesitan transferencias monetarias para poder adquirir alimentos, sin contar con 200.000 niños que tienen grados de desnutrición realmente que afecta su desarrollo, y por otra parte lo que se llama la cantina escolar, donde a unos 425.000 niños en Haití también se le da alimentación en las escuelas. De ahí el pedido que recibiera la ONU de 193 millones de dólares para poder auxiliar a Haití en esa situación. Sin embargo, independientemente de todos los reclamos que hace la comunidad internacional y muy especialmente Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea, parecería que no hay forma de que la comunidad internacional tenga un peso específico e influencia dentro de Haití para poder coadyuvar a que técnicos de la Organización de Estados Americanos, que fueron solicitados por el propio gobierno de Haití, puedan auxiliar a ese país para poder definir bien el tema de la Comisión de Verificación Electoral y por otra parte también fijar un calendario que sea más racional, porque pensar que Haití en la actual coyuntura puede prolongar la situación de tensión y crisis política sin que esto pueda tener consecuencias para la República Dominicana podría ser algo realmente muy serio. Corresponde pues a nuestras autoridades también, a nivel del organismo regional, la OEA, como a nivel de la ONU y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también, alertar sobre estas situaciones, porque no hay dudas que todos lo sabemos, que cualquier estallido social en el vecino país se reflejará en la República Dominicana, independientemente del hecho de que ya hay mucha presión acumulada y que, como lo dijera el jefe del Comando Sur, República Dominicana no aguanta más presiones de inmigrantes haitianos. Bien, amigos, hasta la próxima semana, que Dios los bendiga a todos y muy especialmente que la Virgen de la Altagracia nos proteja en esta coyuntura electoral con mucha paz. Buenas noches, amigos televidentes.